Todos sabemos que existen por lo menos tres tipos de responsabilidades. Sé que desde el punto de vista fiscal la gran parte no se considera como responsabilidad sancionatoria, pero sí un pedazo en cuanto a lo que se refiere a la responsabilidad fiscal, pero sí podemos hablar de responsabilidad sancionatoria en cuanto a lo que se refiere al derecho penal y por supuesto al derecho disciplinario. Desde este enfoque, entonces, que es, digamos, el punto aquí a desarrollar, tenemos que el del derecho disciplinario también no se escapa en lo que se refiere a las garantías electorales, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la participación en política y a las restricciones y prohibiciones de la contratación pública. Entonces podemos definir, trayendo a colación una definición del derecho disciplinario propia en cuanto a lo que aquí nos atañe, que el derecho disciplinario en uno de sus márgenes de, digamos, de objetivos de responsabilidad están investigar las obligaciones y también las prohibiciones, que es lo que se refiere a la ley de garantía, ley 996 de 2005, en las que el Estado, a través de su organismo de control, como lo hace la Contraloría General o la Procuraduría, en su forma de actuar, digamos, antes que sancionar, porque muchos no se equivocan, pero muchas veces no tenemos en cuenta que los organismos de control están para prevenir, tal como lo dijo la doctora Irma, antes que sancionar. Es por esto importante este tipo de capacitaciones o charlas para que nos demos cuenta de la importancia de tener en cuenta antes de ser sancionados por parte de estos organismos de control. Por eso la Procuraduría General, o bien desde el punto de vista disciplinario en general, está siempre para asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales, no solamente de los servidores públicos, sino también de los particulares que cumplen función pública en lucha contra la corrupción, que es la finalidad propia. Como les expresé, la responsabilidad, aunque se llame sancionatoria disciplinaria, debe ser antes, ex ante, preventiva, después para pasar a la parte sancionatoria, aunque esa sea la herramienta principal, sobre todo del derecho disciplinario, y también, digamos, de otros tipos de derechos, entre ellos también, no el fiscal en propiamente dicho, pero sí el penal y otros tipos de derecho sancionatorio. Pero es importante tenerlo en cuenta para prevenir este tipo de situaciones que se dan hoy en día, a pesar de no tener en cuenta el principio de planeación y otros, digamos, principios muy importantes dentro de las etapas contractuales. Por eso es importante que en la participación en política, que es el centro de inclusive de la ley de garantías, se debe dar también unos equilibrios, que es lo que se quiere dar dentro de la ley 996 y también lo que se ha expuesto dentro de las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, como veremos más adelante, unas cuantas, pero son las que recogen en cierta manera este tipo de problemas. Ya hemos expuesto con referente a los anteriores expositores una generalidad de la ley de garantía, ya saben cuándo comienza, cuándo se termina. Digamos, este periodo es muy importante rescatarlo porque, digamos, aquí se prende, por así decirlo, o se inicia una etapa de régimen disciplinario especial, distinto a la ley 1952, porque si revisamos la ley 996 de 2005, nos trae otras faltas distintas a las que se determina en la ley 1952 o Código General Disciplinario que hay que tener en cuenta. Dentro de ellos, siempre en cada periodo legislativo o periodo, de elección en general, siempre las autoridades o los organismos de control emiten todo tipo de documentos para ponernos alerta en cuanto a temas para prevenir. En este les recomiendo este documento de ley de garantías, como también las distintas normas blandas que han, digamos, expedido los organismos de control, como veremos a continuación, solamente como descripción para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya hemos dicho de las generalidades, que aquí todas las entidades del Estado, ninguna está exceptuada de la contratación pública en cuanto a las restricciones y prohibiciones, de la misma manera, tal como lo explayamos aquí, podemos decir en cuanto a los servidores públicos, que por lo general están, digamos, inmersos dentro de la responsabilidad disciplinaria, sobre todo en esta época, y también en otra que es extensiva en cuanto a la participación en política o no. Para tener en cuenta, como ya sabemos, las generalidades que trae la ley 996 de 2005, ley de garantías, trae varios tópicos, como hemos dicho. Uno, el tópico principal, que es el de contratación pública, que estamos aquí charlando,
pero también trae otros en cuanto a la modificación de nómina, personal a cargo, encuesta, publicidad, etcétera. Entonces, cada, digamos, entidad, organismo de control, o bien por medio de circulares conjuntas con otras entidades, tratan de, digamos, de avisar o prevenir este tipo de situaciones. Una de las primeras de ellas fue la circular conjunta 100 de 2025, expedida por la DAF y el Departamento Administrativo de Presidencia Pública, la Presidencia de la República. Obviamente este no es un tema del tópico de contratación pública, pero sí aclara muchas dudas que no siempre se nos presentan a la hora de modificar nómina o hacer un cambio por cuestiones de participación en política. Digamos, permiten que no se, dicen que no se permite, por ejemplo, modificar la nómina al único momento cuando ya se acerca el momento de iniciar la restricción. Entonces, todo esto es importante para tener en cuenta en cuanto al inicio de la ley de garantía. Otro aspecto del punto de vista de la contratación pública, la primera norma blanda o soft law administrativo que, digamos, expidió la Agencia Nacional de Contratación Pública, que, digamos, es el centro en cuanto al tema de contratación, fue la circular externa 06-2025, aclarando las aplicaciones de prohibiciones establecidas, pero sabemos que trae, digamos, a veces algunas cuestiones por considerar no tan propias que inclusive las corporaciones judiciales tienen que tocar para delimitar un poco el tema a continuación, tal como lo dijo el doctor Jimmy. Pueden revisar, digamos, este ABC de Ley de Garantía de Colombia Compra Eficiente, que son 4 hojas, 5, que les aclaro un poco, que no es otra cosa que lo que han dicho ya los expositores, pero digamos, siempre tratan de irse un poco más allá de lo que dice la norma o por medio de sus guías vinculantes. Entonces, por ejemplo, dice cosas que no necesariamente dice la ley, pero puede ser cierta o no, ya digamos, lo diremos en la mesa de trabajo, como son los contratos o convenios interadministrativos, que dice que en ciertas ocasiones sí se pueden, digamos, realizar con algunas excepciones, y exponen, por ejemplo, el artículo 20 de la ley 1150 en cuanto a convenios internacionales, y también, por ejemplo, en esta circular que me parece muy importante, que es del 2022, que tiene más o menos 50 hojas, explica el tema de la contratación en ley de garantía de Colombia Compra Eficiente y trae unas excepciones que precisamente no trae la ley y que ellos, digamos, dentro de las preguntas que le hacen, responden. Por ejemplo, expresan que sí se puede realizar convenios interadministrativos en ley de garantía cuando un fallo judicial se lo ordene. Pues, bueno, sentido común, pero digamos también se mete en temas que pueden dar lugar a malas interpretaciones. El documento tiene 50 hojas y habla un poco más sobre indiferencias entre contrato y convenios interadministrativos, pone otras excepciones, por ejemplo, que el convenio interadministrativo sí se puede celebrar, aunque esté en ley de garantía, si está dentro del presupuesto general de la nación. Y también pone otro ejemplo en cuanto a que los convenios de asociación también se pueden celebrar. En cuanto al tema de la Procuraduría General, tema disciplinario en concreto, ha expedido también diversas normas blandas, trata como de ir con un calendario preventivo. Poco a poco inició su calendario preventivo el 28 de agosto de 2025 en cuanto a dar las recomendaciones primarias en participaciones y controversias políticas, que es, digamos, que es lo que más le interesa a la Procuraduría. También le interesa el tema de la contratación, pero más en la participación de política de los servidores públicos. Por eso, digamos, pone en evidencia siempre, porque es lo que debe siempre hacer este tipo de normas que no son vinculantes, entre comillas, pero aunque se utilice el término de exhortar, pero ya todos sabemos qué significa ese verbo, exhortar es no hacerlo obligatoriamente, y, digamos, recalca digamos, los puntos que no se deben hacer para participar en política, ni deben utilizar el cargo o bien dentro del derecho administrativo laboral para que, digamos, voten por alguna persona. Otra circular que después de la pasada, de agosto de 2025, viene esta circular que también recuerda las restricciones, pero también desde el punto de vista de participación en política y ya también en contratación pública, en cuanto a las provisiones y restricciones de forma general a los gobernadores, alcaldes municipales, recordando, reiterando, exhortando
Y por último, esta es la última que se ha expedido por parte de la Procuraduría, que es la circular 001 del 22 de enero de 2026, en cuanto a las restricciones en materia de empleo público. Otra vez hace énfasis en cuanto a la modificación de la nómina que no se puede realizar. Ciertas excepciones que, bueno, hay una jurisprudencia en especial que no se menciona aquí, que también determina las excepciones que se pueden dar en caso tal de elecciones atípicas, pero es excepción sobre las excepciones. Pero por lo general se puede, digamos, se puede retirar a una persona por ciertas causales, entre ellas si es de periodo, si hay renuncia o ciertas situaciones administrativas en concreto que den lugar a un retiro definitivo, como una licencia, pero no todo tipo de licencia. Dentro del Consejo de Estado ha sido, digamos, variopinta los pronunciamientos que ha habido, pero por lo general siempre se refieren a lo mismo en cuanto a lo que se encuadra el artículo 123 en unión a la 127 de la Constitución, en cuanto a que la ley estatutaria, como la ley 996-2005, es la que debe determinar la participación en política, las controversias y la forma de participar de una forma de equilibrio entre las personas y entre los electores y elegidos. Y por tanto es importante determinar que ninguna entidad está exceptuada, en este caso, de las restricciones que opera dentro de la contratación pública y también dentro de la participación en política de servidores públicos, ciertas excepciones, pero bien no la delimita completamente. Entonces, digamos, la ley 996 como que no me quiere meterse en ese tipo de problemas, pero a lo general, así lo que dice la práctica es que prácticamente ningún servidor público puede participar en política como tal, con ciertas excepciones, lo que ha demarcado la sentencia C1153-2005, que es la que estudia el tema en cuanto a los miembros de corporaciones públicas y toda la ley 996 en cuanto a sus diferentes tópicos. Así podemos, digamos, determinar en el tesauro, si estudian la relatoría del Consejo de Estado, varios pronunciamientos en cuanto a la participación en política, de las cuales incluye, por ejemplo, la ley estatutaria no lo dice, pero los trabajadores oficiales también están incluidos, y también prácticamente todos los servidores públicos, ciertas excepciones explícitas, pero no lo determina. Entonces, todos los servidores públicos deben, digamos, tener en cuenta de forma preventiva este tipo de situación. Así, digamos, la sentencia Ito en cuanto al tema de participación en política, como lo puede ser la 1153 que ya le mencioné, en contratación pública, pero en este caso digamos, del personal, es la 794 de 2014, en cuanto a que trata de como interpretar esos tipos de prohibiciones en este marco, pero que, digamos, tampoco va más allá de lo ya determinado por la ley y determina cuáles son, digamos, los destinatarios de la prohibición, que son estos 7, pero que en verdad, en práctica, digamos, se extiende a todos los servidores públicos por lo general y también, por ejemplo, a los trabajadores oficiales que no pueden participar en política. Inclusive algunos particulares que cumplen función pública también se le extiende, como los notarios, por ejemplo. Ahora veremos en otras normas cómo está extendida este tipo de situación. Dice la sentencia, que es una sentencia Ito en cuanto a este tema de participación en política, en la ley de garantía, es que estos son los 5 puntos por preservar en cuanto a participar en estas jornadas. Es preservar el principio de imparcialidad, garantizar la igualdad a los ciudadanos, el interés general, la libertad política del elector y la moralidad pública. Y bien se mete un poco con la tipificación de la falta disciplinaria gravísima en cuanto a las controversias públicas, que bien, esta sentencia tiene un salvamento de voto precisamente porque no delimita qué es controversia pública. Es un concepto jurídico determinado que a la general la norma no lo determina, y esa es una de las cosas que el salvamento de voto, no recuerdo quién fue el magistrado ponente, el magistrado que salvó el voto, pero dice que ese punto de controversias políticas no se puede determinar porque es muy abierto. Entonces pone ejemplo como que qué conducta constituye forma de intervención pasiva, porque ya veremos casos concretos que solamente con el hecho de estar sentado aquí, aunque no participe, ya es participación en política de un servidor público y ha habido sancionados. Entonces, controversias políticas se refiere a aquellas controversias que tengan una incidencia electoral directa, en tanto impliquen apoyo o rechazo a una causa, organización política o candidato. Se hace ese tipo de preguntas, pero no las resuelve porque viene es un concepto jurídico determinado, lo hace como crítica a ese tipo de normas. Pongamos casos en concreto. Casos en concretos.
Un gerente, así rápidamente, tenemos el primer caso, que es la utilización de cargo en periodo prohibitivo para favorecer a candidatos. Primer caso. Así rápidamente, tenemos que un gerente de una empresa de servicios públicos asistió a una reunión política, intervino en la reunión a responder preguntas. Aquí la sala consideró que si bien el evento no lo organizó él ni entregó publicidad respecto a la candidatura, ni hizo arengas inclusive, con la sola asistencia envió un mensaje a la comunidad y fue sancionado por lo mismo. Difusión de propaganda política por redes sociales, también en periodo prohibitivo. Aquí se hizo por medio correo porque no había como redes sociales en esa época, pero se puede aplicar al mismo tiempo. Y aquí se mencionó que se sancionó a la persona por falta grave por difundir por vía correo o redes sociales propaganda electoral. Eso lo hacemos mucho, sobre todo en Facebook, sobre todo ni siquiera de dolo ni mala fe, sino por... un tercer caso en concreto es participación en política en situaciones administrativas en periodos prohibitivos, inclusive en unas vacaciones. Fue sancionada una persona que participó en política en redes o bien de forma activa porque se dice que no pierde la calidad de servidor público ante una situación administrativa. Actividad política pasiva. Esto pasó precisamente en Valle del Cauca con Juan Carlos Abadía, que su sentido no fue activo, sino pasivo de hacer proselitismo en cuanto al candidato de la presidencia, Andrés Felipe Arias. Y bien, con su asistencia a sí mismo propició y permitió y facilitó las actividades sin decir nada. Inauguración de obras como participación en política en periodo prohibitivo y permitido en cualquier tiempo. Esto es algo que hay que tener en cuenta, no solamente la norma en cuanto se refiere a este tipo de responsabilidad se aplica a los 4 meses, sino también puede haber en cualquier tiempo participar en política. Entonces, en este sentido, inaugurar obras, el fallo afirmó que no es en sí mismo un acto indebido e ilegal, salvo que se realice dentro de los 4 meses, condicionada ese tiempo en este punto, y por tanto, pero al final dice que esto no está sujeto a un determinado momento al ejercicio de las funciones públicas del servidor estatal, por consiguiente no está condicionado a ningún requisito particular de temporalidad, porque no se cometió ahí, pero hace la salvedad de que también se puede extender hasta allá. Por tanto, para que haya responsabilidad disciplinaria tiene que haber el cumplimiento de 3 categorías dogmáticas, igual como el penal: tipicidad, ilicitud sustancial, que sería en penal antijuricidad material, y culpabilidad. Lo más importante aquí es la tipicidad, la ilicitud sustancial, porque porque es importante el principio de exigibilidad funcional en este sentido, porque si no, tantas faltas, tantas quejas, y sobre todo anónimos que llegan a la Procuraduría, y no solamente a la Procuraduría, sino de más entes que tienen, digamos, el control disciplinario, sería un caos total, porque muchas veces, bueno, que he trabajado en varias entidades, llega una queja, un anónimo con una foto y ya. Una foto de una persona con un candidato, pero no eso no significa nada, o puede significar algo. Entonces, si nos vamos a la tipicidad exclusivamente, estaría sancionado. Habría que ver el contexto en general y analizar, así como hace el diario, analizar no el mismo punto, el punto de vista de análisis de inteligencia artificial, pero debería, digamos, analizarse ese punto y también incluir inteligencia artificial en este tipo de situaciones, como por ejemplo lo expone el doctor Andrés Felipe. ¿Por qué no vincular en caso del SECOP? Por ejemplo, uno para ingresar la planilla se interrelaciona enseguida con la empresa. Ya se debería hacer con la Procuraduría y Contraloría sin necesidad de adjuntar el certificado. O sea, ya se debe, el mismo sistema ya lo debería, digamos, verificar. Así como existen faltas gravísimas, también existen faltas graves en cuanto a lo que se expone en la ley de garantía, la ley 996-2005, que ya se conoce, ustedes lo pueden leer, que sería acosar o presionar a determinada persona en cualquier forma, subalterno, difundir propaganda electoral que se extienda a redes sociales, favorecer promociones, bonificaciones o ascensos, ofrecer algún tipo de beneficio, aducir razones de buen servicio, que es un concepto jurídico determinado también durante los 4 meses, y que estas prohibiciones constituyen falta gravísima. Algo particular del derecho disciplinario, que no es como el derecho penal, que digamos tiene los tipos ya consagrados en la ley 599, prácticamente el derecho disciplinario hay para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, está muy abierto. No solamente está la 996, sino también otras normas que ni siquiera uno llega a encontrar, que también se puede ser aplicable en la responsabilidad disciplinaria. En la misma ley 1952 encontramos las prohibiciones, que ese es como un criterio general. Si no encontré una falta gravísima,
para imponerles incumplir deberes o abusar derechos, extralimitar funciones. Ahí se va de largo. Y también existe en la ley 1952 faltas relacionadas con intervención en política, específicamente en lo que ya les explayé con el problema de las controversias políticas, que no se sabe qué es verdad, y que no se puede, digamos, concretar así nomás, y otras que se han incluido en la ley 2094 y también otras que es como un criterio general, que es el artículo 65, que todo lo que es delito también es perseguido por la responsabilidad disciplinaria. Y ahí metemos todo lo que es corrupción electoral, todo el tema de la contratación, violación del régimen legal, interés debido de contrato, etcétera. Y este es un ejemplo que pongo, por ejemplo, que uno se encuentra, pero no se puede ver a simple vista. Por el tema de particulares que cumplen funciones públicas, el tema del notario. El ejercicio de la función notarial es incompatible, y dice abajo, con intervención en política. Entonces, también los particulares con funciones públicas también están, digamos, llamados a guardar, digamos, cierta cordura en la participación en política. Después, digamos, pongamos el ejemplo de que existe una falta y que la persona presuntamente ha cometido, ha llegado ya a tres categorías: tipicidad, ilicitud sustancial. Como esto es una diapositiva más o menos larga, yo quisiera, digamos, difundir la diapositiva para que tenga mayor conocimiento y no se haga largo, pero se inicia, así como un proceso fiscal, el proceso disciplinario se inicia ya sea por indagación previa, que llega la noticia disciplinaria, que es a informe oficio, que por lo general llegan de este tipo, sobre todo cuando es participación en política por anonimatos, o también puede iniciarse por investigación disciplinaria cuando ya se tiene determinado la persona, al autor. Entonces se hace apertura de la investigación cuando se tiene certeza de la individualización y no solamente de la identificación de la persona. Aquí se verifica la ocurrencia de la conducta, participación o no en política, determinó si es falta disciplinaria, presuntamente todavía, y se determinan los eximientes de responsabilidad o si existe el ilicitud sustancial. Esto hace que nos cortemos de una vez si vale la pena seguir con la investigación o no. Tiene una duración, esta investigación, de 6 meses, prorrogable a 3 meses más. Después de que se da la investigación disciplinaria, digamos que puede haber duda o puede existir certeza, se da el cierre de la investigación y la evaluación para ver si más adelante se formula el pliego de cargos por parte de la autoridad instructora y se da traslado para alegato de precalificatorio. En ese término de 10 días que presenta, digamos, el disciplinado, se evalúa la investigación, si se archiva o no, que todavía es, digamos, el operador disciplinario instructivo, o bien se cita audiencia en caso tal que sea un juicio verbal, o se formula el pliego de cargo en caso tal de que sea un juicio ordinario. En la diapositiva, digamos, está expresamente cada procedimiento, inclusive tengo un texto sobre el tema que se llama Comentarios Generales del Derecho Disciplinario, que está en estas diapositivas también, y está explicado todos los artículos, y ahí también se consiguen sobre el tema en particular. Y ahí, una vez que llega a juzgamiento, que es por parte del operador jurídico de juzgamiento, que está dividido en la Procuraduría por medio de competencia y también por medio de ley, como lo fijó la ley 2094, en todas las, digamos, operadores jurídicos, y todas las entidades y organismos de control deben tener este tipo de separación de roles. Si llega, por ejemplo, por juicio verbal o juicio ordinario, pero por lo general es por juicio ordinario, verbal, se encuentra consagrado digamos, cuándo debe iniciarse por verbal, cuando se trata de faltas relacionadas específicas, como la que se menciona en la diapositiva, o digamos, se puede dar por juicio ordinario, que es la regla excepcional, entre comillas, pero que se ha vuelto, es la regla ordinaria, todo lo excepcional se vuelve ordinario, pero se puede dar vía, cuando es verbal, a ordinaria, cuando hay una complejidad del asunto, pero se puede justificar la complejidad del asunto, el número de disciplinables, 2 o 3, cargo formulado, 2 o más, o bien carencia de recurso, que es el criterio residual, que en la práctica es el criterio general. El juicio ordinario, digamos, se da el expediente de secretaría por 15 días para que presente descargo si se trata de una falta, por ejemplo, de participación en política, se solicita pruebas, se formulan nulidades, y bien viene el término de práctica probatorio por 90 días, ahí, digamos, ahí se comienza a hacer análisis de las pruebas, etcétera, y también se puede dar lugar a la variación del pliego de cargo, ya sea por error en la calificación por parte del instructor que no supo calificar bien la falta, o bien lo devuelve al instructor
para formular nueva calificación o por prueba sobreveniente, porque se presentan nuevas pruebas en esa etapa. Después viene, digamos, el traslado de alegatos de conclusión, que es por 10 días, y el término a proferir el fallo por parte del operador jurídico disciplinario de juzgamiento, 30 días, y el recurso de apelación, si es por escrito, porque el juicio ordinario se presenta a los 10 días siguientes. Lo mismo con el juicio verbal, para no alargarme. Y conclusión, digamos, de todos modos en la diapositiva se encuentra detallada el procedimiento. Y la conclusión de este punto a lo que quiero, digamos, concretar es que mientras que una ley diferente, inclusive la ley 996-2005, que explaye más el tema del contenido y alcance de la participación, no solamente el punto de contratación, modificación de nóminas, de personal de cargo, etcétera, existe una imposibilidad, digamos, por parte de la autoridad, en este caso, de la autoridad disciplinaria, para poder hacer, digamos, su trabajo coherentemente con las demás autoridades y así determinar la lucha contra la corrupción, que es el fin del Estado, el fin de las autoridades como tal, y de esta manera los servidores públicos, de qué manera podrían participar en actividades o controversias políticas para así determinar, y no solamente que todos los empleados en general tengan este tipo de prohibición, porque es innato dentro de la naturaleza humana ser político, animal político, así como decía Aristóteles. Entonces, las condiciones de la ley estatutaria deben estar bien determinadas, sobre todo cuando se trata de este tipo de temas, para no caer en vacío o malas interpretaciones, tal como lo han hecho otros organismos. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.